Em, Buenas noches, este es el primer trabajo pesado es de la materia de diseño de bases de datos. Para, para iniciar, voy a hacer una ligera presentación personal. Yo nací en Bogotá el 5 de mayo de 1994, actualmente tengo 29 años, estoy casada, tengo una hija. Desde el 2016 vivo en Florencia, Caquetá, sé dos idiomas, inglés y español, y esta es mi tercera carrera. Soy tecnóloga en investigación criminal, soy abogada y actualmente estoy cursando ingeniería de sistemas. Respecto a la evolución histórica de las bases de datos, pues tenemos que en la antigüedad lo primero que se dio fueron las bibliotecas donde se guardaba información sobre censos y cosechas. El mayor problema de esta, ¿cuál era? Que la búsqueda tenía que ser obligatoriamente manual, entonces era algo muy demorado. Al pasar los años, Hermann Hollerith fue el primer ingeniero estadístico. Él creó la tarjeta perforada o la cartilla perforada. Esta cartilla que se evidencia acá se leía por esta máquina y era un sistema binario donde tú respondías y la máquina, dependiendo de dónde se realizaba el agujero, leía la información. Para 1950 tenemos que la tecnología avanzó tanto que ya se ponían datos, videos, información en las cintas magnéticas y todavía se seguía con las tarjetas perforadas, pudiendo ya en esta época pasar de la tarjeta perforada a la cinta magnética la información. Para 1960 evidenciamos que las compañías privadas empezaron a adquirir computadores a gran medida y se vio la necesidad de crear un lenguaje estándar que al principio se llamó COBOL. Para 1970 se inicia el modelo relacional de la base de datos. Lo crea Edgar Frank Codd con sus 12 reglas y es un sistema donde todos los datos deben estar relacionados. Para 1980, de lo que fue 1980 a 1991, aquí es cuando ya nace la tercera generación del lenguaje, iniciando por SQL, o al principio se llamó SQL. Más adelante se estandarizó por el ISO. Y en esta época, más o menos para 1990, las bases de datos se actualizaron tanto que se inició con las bases de datos orientadas a objetos, y para finales del siglo XX ya miramos que como nace el World Wide Web, la WWW, nace el Internet, se ve la necesidad de que las bases de datos sean en base a esto y se crea el cloud computing, que es el hecho de que todo esté en la nube. Los conceptos seleccionados, pues tenemos que las bases de datos es como ese conjunto de datos almacenados en un soporte físico que permite el acceso a estos datos desde diferentes partes. Las cintas magnéticas, como antes lo mencionaba, son las cintas que estas fueron a base de elementos de óxido de hierro o algún elemento que fuera cromado, en el cual se ponía la información, ya fuera video, audio o datos. Las bases de datos secuenciales son aquellas bases que están escritas una a continuación de la otra. Para poder mirar un registro se tiene que mirar el registro anterior. Las bases de datos en red son las bases que se dieron para mejorar ese modo jerarquizado, que es esta base de datos jerárquica donde se encuentra un nodo y de allí se van desprendiendo los diferentes nodos hijos. Aquí la base de datos de red es algo más actualizado, prácticamente es una base de datos jerarquizada, pero permite más flexibilidad entre los nodos. El cloud computing, como anteriormente ya lo expliqué, y el lenguaje SQL es un lenguaje que se vio esa necesidad de estandarizar el lenguaje para programación y se estandariza al principio como el lenguaje SQL, y este se estandarizó por la ANSI en el